Bienvenidos son todos a la clase número 15 del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Hoy vamos a considerar el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Es el tercer mensaje de los 7 mensajes que reciben las iglesias en Asia Menor, a las cuales Juan le está escribiendo por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje lee así en Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que los recibe. Pérgamo fue la ciudad capital de la provincia romana de Asia. Para el tiempo que Juan escribe, había sido una ciudad capital por más de 300 años, y por ser una ciudad capitalina, había un fuerte incentivo de que los ciudadanos de Pérgamo se mantuvieran fieles a Roma, y esa fidelidad se mostraba con la adoración al emperador. Diferente a otras regiones, Pérgamo, que había sido parte del imperio de Alejandro el Grande, decidió convertirse en una ciudad del imperio romano, pero de una manera voluntaria. Por lo tanto, no fue por conquista, sino por decisión. Como Esmirna era un centro de adoración al emperador. Y ese es el primer blanco que tienen allí en su guía de estudio. Esta ciudad de Pérgamo, así como lo fue en Esmirna, también era un centro de adoración al emperador. La ciudad en sí fue construida sobre una colina rocosa de aproximadamente 1000 pies de altura en el valle de Caicús. Y esto que ven aquí es un dibujo como se parecía a la ciudad, hecha por arqueólogos alemanes en el siglo XIX. El nombre de la ciudad, Pérgamo, proviene de la palabra griega purgos, que significa torre, y Pérgamo sobresalía como una fortaleza que dominaba el valle. Esta ciudad hoy se conoce como Bergama, en la provincia de Izmir, en el oeste de Turquía. La ciudad tenía 3 templos, y estos templos estaban dedicados a la adoración del emperador romano, otro para la diosa Atenea y el gran altar de Zeus. Ahí pueden ver una imagen reconstruida digitalmente de a lo que se parecía ese altar de Zeus, según creen los historiadores. Zeus era el rey de los dioses griegos, y hoy esas ruinas de ese templo así es que parecen en el día de hoy. También allí estaba el templo a Esculapio. Este es el nombre romano del dios de la medicina. El templo de Esculapio, el dios de la sanidad, también se encontraba en Pérgamo. Y la gente venía de todas partes para buscar sanidad en este templo, y cuando llegaban allí comenzaban a gritar Esculapio Soter, que significaba Esculapio es nuestro Salvador. Una de las cosas que hacían las personas que venían a buscar sanidad era que se quedaban toda la noche a oscuras en el templo con serpientes que habían sido domesticadas.
Si durante la noche alguna serpiente los tocaba, ellos consideraban como que eso era el toque de Dios mismo y que en este caso ellos creían que Esculapio era ese Dios. Esa era la razón por la cual adoraban serpientes como si fueran dioses animales. La insignia de la serpiente enroscada en el bastón, como la ven todavía ahí en la imagen, era la insignia idólatra de este templo, que era un emblema de una serpiente enroscada alrededor de un bastón, que sigue siendo hoy todavía el símbolo de la medicina en la mayoría de los países. La serpiente enroscada alrededor del bastón representa la renovación y la sanidad. ¿Por qué? Porque las serpientes mudan su piel y se renuevan. Como ciudad capitalina, Pérgamo también era el centro intelectual de Asia. Se dice, y los historiadores han podido verificar, que contaba con una biblioteca que era la segunda en tamaño y en renombre, y solamente estaba superada por la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Se considera que la iglesia en Pérgamo fue establecida mientras Pablo estuvo ministrando en Éfeso. Lucas reporta en Hechos, capítulo 19, verso 10, que mientras Pablo estuvo en Éfeso, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Lo que es impresionante, mis queridos hermanos, y la importancia de conocer, y por eso me tomo el tiempo de darle datos históricos, porque es importante para entender el contexto. Sin eso, vamos a cometer una serie de errores cuando tratamos de entender lo que se está diciendo en esos versículos. Lo que es impresionante es que a pesar de ser la ciudad más importante, con una fuerte cultura de idolatría al emperador, llena de supersticiones y prácticas paganas, y donde se encontraba el altar a Zeus, a quien ellos decían que era el Salvador, había una iglesia que no había negado su fe. Note bien. Por lo tanto, esta gente estaba en peligro 365 días del año. A esta iglesia, en ese contexto, bajo esas condiciones, en esa cultura idólatra, supersticiosa, Jesús se le presenta y ¿qué le dice? El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Al identificarse de esta manera, Jesús establece de entrada para esta iglesia que Él, como el Señor resucitado, posee un poder superior a cualquier otro, que es sin duda más poderoso que las autoridades gubernamentales como las de Roma. Jesús les dice que Él tiene la espada de 2 filos, la espada aguda de 2 filos. ¿Y por qué Él dice esto? Porque en la sociedad romana la espada de 2 filos era la señal de la justicia y autoridad del gobierno. Esto es importante porque esto nos da inmediatamente contexto para entender el por qué Jesús se presenta de esa manera. En la ciudad romana, la espada de 2 filos era la señal de justicia y autoridad del gobierno. El que tenía la espada tenía el poder sobre la vida y la muerte. De hecho, el gobernador romano de Asia ejercía lo que ellos le llamaban el ius gladi, o lo que se conoce como el derecho de la espada. La costumbre era que a menudo el gobernador llevaba una espada consigo y la idea era recordarle a los ciudadanos quién tenía el poder. Pérgamo también era el lugar donde se encontraba la silla del juez del procónsul de la provincia de Asia. Por eso es que la carta a Pérgamo es la única que menciona a Jesús con una espada, porque Pérgamo era la sede del poder. Para la iglesia en Pérgamo, el mensaje entonces estaba claro. Jesús, no las autoridades locales, no el emperador,
no el gobernante, no quien estaba en control, ni los procónsules, sino que Jesús era el que tenía el poder en su mano de la vida y de la muerte. Es como decir, aquí quien está en control soy yo, no son ellos. Por eso el Señor con una espada fue una revelación poderosa para los habitantes de Pérgamo, que eran conscientes de ese poder que era representado a través de la espada por medio de las autoridades romanas. No solamente eso fue una gran revelación, sino que también fue ¿qué? Un gran consuelo, porque ellos estaban siendo oprimidos, estaban siendo perseguidos, había una presión constante, era como si Jesús le estuviera diciendo en ese momento, no teman, porque su protector es más poderoso que su opresor. Aquel que está con ustedes es mayor que el que está en contra de ustedes. La iglesia en Pérgamo vivía en una presión constante y la presión tenía que ver con ceder ante la presión del imperio y comprometerse con su cultura. Pero ese no era el único peligro que ellos estaban enfrentando. Jesús se lo dice en el verso 13. Él le dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Noten que en este verso Jesús dice, donde está el trono de Satanás, y más adelante en este mismo verso dice, donde mora Satanás. Hay mucha especulación sobre por qué se dice que Satanás vive allí y por qué tiene un trono en ese lugar. Aquí es donde entra la correcta interpretación dentro de su contexto, la exégesis necesaria para mirar todo lo que está relacionado a la historia, el contexto, las palabras que se usan y lo que Jesús está comunicando. Si vamos a ser consistentes con la interpretación del libro de Apocalipsis, tenemos entonces que emplear los principios que aprendimos en las primeras clases de contexto, narrativa, significado de los símbolos, según la intención del autor y no por especulaciones. En la sección anterior, o en la lección anterior, vimos lo que significaba Satanás y cómo se usa ese sustantivo en la Biblia. También hemos visto que la bestia inspirada por el dragón de Roma gobierna desde la ciudad capitalina. Eso lo vimos ya en la clase anterior. Por lo tanto, el trono y la morada se refiere a Roma y la adoración del emperador a la enorme estatua de Zeus, la cual su altar era precisamente en forma de trono y era el templo que dominaba sobre la ciudad. Sumado a esto estaba el culto a Esculapio y eso lo vimos al principio de la clase. El trono no se menciona solo en el mensaje a Pérgamo, vuelve a aparecer en el capítulo 13, donde Satanás y el dragón le da su trono a la bestia, que era el emperador romano. Luego en el capítulo 16, cuando se derrama la sexta copa, aparecen juntos el dragón, la bestia y el falso profeta. Ya cuando lleguemos a esas lecciones vamos a entrar a más detalles. Lo que quiero que vean es cómo hay un hilo conductor a través de todo el libro para ayudarnos a entender lo que se está diciendo en estos versos. Por supuesto que detrás de todo ese poder hay unas fuerzas malévolas y eso lo vamos a entender luego en futuras clases. Lo que quiero que vean es por qué Jesús identifica aquí y a quién es que se le está llamando por esos nombres. Lo que esto entonces nos muestra es que la actividad satánica de la religión estaba entronada en Pérgamo, donde estaba el trono y la morada. Pérgamo, al igual que otras ciudades asiáticas, albergaba muchos templos y muchas de estas prácticas que se ejecutaban en los templos por los usuarios, lo que hacían era extorsionar el dinero a las personas que participaban en esos cultos. Sin embargo,
lo que hacía única Pérgamo era la concentración de poder religioso y político. Un poder que se estaba continuamente oponiendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos una ciudad importante, porque hay una concentración de poder, no solamente político, sino también religioso. Diferente a la época del apóstol Pablo, la oposición más violenta a la iglesia provenía ¿de dónde? De los judíos judaizantes, pero en los últimos años de Juan, el gobierno imperial de Roma había comenzado a afirmarse como el enemigo más peligroso de la iglesia. La pregunta que nos surge entonces en este particular es: ¿por qué los romanos perseguían, le daban muerte, mataban a los cristianos en Pérgamo? Y la respuesta es porque los cristianos eran diferentes y por lo tanto para ellos eran considerados peligrosos y potencialmente traidores. ¿Por qué? Porque a los ojos de los romanos eran ateos. En otras palabras, ellos no adoraban a los dioses que Roma adoraba. Por lo tanto, los consideraban como que esta gente no tenía una devoción a los dioses de la cultura. En Pérgamo, el monstruo de Roma tenía dos cuernos, por decirlo de esta manera. Uno era la administración civil, que estaba dirigida por el procónsul, que estaba armado con espada, y la segunda era la religión estatal del culto imperial. Y esto lo vimos la semana pasada cuando hablamos de Dea Roma. Estos cuernos, estas proyecciones, ¿qué era lo que hacían? Era como una sombra de muerte sobre todos los que se negaban a reconocer a César como el Señor. De aquí que Jesús le dice en el verso 13, la segunda parte: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Los creyentes que residían en Pérgamo tenían la opción de adorar al emperador como Señor o adorar a Jesús como el Señor. Y es obvio que ellos escogieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Él se lo está reafirmando. Él le está diciendo: ustedes no han negado mi nombre. Ya fuera en los tribunales o en el templo imperial, los creyentes se estaban negando a adorar a cualquier otro que no fuera Jesús, a quien ellos consideraban el verdadero Señor del universo. Así que ellos no habían negado su fe en Jesucristo. Pero el Señor incluye un dato importante allí y le dice que esa negación, que ellos no se rindieron ante la presión, que ellos resistieron adorar el emperador, no negaron la fe, retuvieron el nombre, pero cuando lo hicieron, Jesús les dice: aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No hay muchos detalles históricos acerca de esta persona que se identifica aquí como Antipas. Lo que sí sabemos es que Jesús lo conocía por nombre. Y noten lo que Jesús dice de él: mi testigo fiel, que es el mismo nombre que usa para describirse a él mismo en el capítulo 1, verso 5, donde él dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Allí en su guía de estudio le coloqué un enlace para que vean un artículo de una tradición que se conoce en la iglesia ortodoxa acerca de quién se cree que era Antipas. Y esto es basado en algunos estudios históricos y alguna información que ha surgido en cuanto a ese tema. Ellos no solo retuvieron su nombre, sino que el texto también nos dice que no has negado mi fe. Noten bien, aún después de que Antipas
fuera brutalmente asesinado, los creyentes mantuvieron la fe. Y no pierdan esto de vista, porque estos son los detalles en los textos que tenemos que poder apreciar. No pierdan esto de vista. ¿De quién era la fe que no habían negado? Ellos dicen, no negaste mi fe. Ellos se aferraron a la fe de Jesús. Note bien, no han negado mi fe. A algunas personas les gusta hablar sobre su fe. Les gusta hablar sobre sus obras. Pero en esta carta, Jesús mantiene el enfoque en sí mismo. ¿Por qué? Porque toda la revelación tiene que ver con Jesucristo. No tiene que ver con la fe de los cristianos, no tiene que ver con la fe de nadie. Tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Noten que siempre la atención es en Jesucristo. Por eso Él se refiere repetidamente a mi nombre. Apocalipsis capítulo 2, verso 3, verso 13, capítulo 3, verso 8. Apocalipsis 2.13 habla de mi fe. Apocalipsis 2.26 habla de mis obras. Apocalipsis 3.8 habla de mi palabra. Apocalipsis 3.10 habla de mi paciencia. Y es aquí donde Jesús quiere nuestra atención. No es en tu fe, es en la suya, es en lo que Él ha hecho. Nosotros vencemos porque Él venció. Nosotros perseveramos porque Él fue fiel. Nosotros nos mantenemos fieles porque Él ha sido fiel. El enfoque no es en tu habilidad, en mi habilidad, en nuestra destreza, en nuestra sagacidad, en nuestra religiosidad. Él le dice a ellos, yo conozco que ustedes no han negado mi nombre y han retenido mi fe. ¿Por qué es importante que nuestro enfoque está en Cristo y no en nosotros? Porque nuestra fe puede vacilar. Nuestra fe muchas veces, basado en la presión de las circunstancias externas, los conflictos que vivimos internamente, puede fallar, puede vacilar. Pero la buena noticia es que nosotros no fuimos justificados por nuestra fe, sino por su fe. Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído. Ahí entra tu fe. ¿Tu fe entra en qué? En que respondiste a la actividad de Dios en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, no es que yo tuve fe para ser justificado, es que mi fe está fundamentada en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el cual cumplió con las demandas y requisitos divinos para cumplir con la justicia divina. Eso es maravilloso, porque eso nos libera a nosotros y nos enfoca en lo que Jesús siempre ha querido, que Él se convierta para nosotros en la fuente de nuestra vida, en la razón de nuestra existencia, en el motivo de nuestro vivir. Pablo dice allí, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, mis queridos estudiantes, ¿cuál es el orden bíblico? El orden bíblico es que Dios actúa y nosotros respondemos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es Él el que nos imparte fe, esperanza y amor. En ninguna otra parte de las Escrituras Jesús habla sobre mi fe. Por lo tanto, esta revelación es lo que sostuvo a la iglesia en Pérgamo en una de las ciudades más opresivas del mundo en aquellos tiempos. Es como decir, si Antipas fue fiel hasta la muerte, es porque él se aferró al nombre y a la fe de Jesús.
Por eso es que él dice, Antipas, mi testigo fiel. Él dio fe de que el que se aferra a la fe de Jesús y no niega el nombre en los momentos más difíciles, es reconocido por Jesús. Del mismo modo, si queremos ser hallados fieles en nuestra hora de prueba, entonces debemos de mantener nuestra mirada fija en el Señor. Pon esa ambivalencia, esa fragilidad que a veces nos desequilibra, esa fragilidad que a veces nos lleva a claudicar, a dudar, como que nos lleva a cuestionar si verdaderamente será que el Señor nos ama por lo que puedes estar pasando en un momento determinante. No, pon esa frágil fe en su inquebrantable fe y serás verdaderamente fiel. Jesús reconoció la situación que ellos estaban viviendo. Reconoció las obras que estaban haciendo, pero reconoce también su fidelidad. Se dio cuenta que había un grupo que estaba siendo fiel, pero también hace una transición y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Estos puntos son claves: a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí que Jesús nos está mostrando a la iglesia de hoy, 21 siglos después, y particularmente a la iglesia en Pérgamo en ese momento, que había un problema en la congregación, que había una situación que estaba sucediendo. Y él la identifica inmediatamente y les dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es una referencia al Balaam del Antiguo Testamento. La historia de Balaam se registra en Números capítulo 22 al capítulo 24. El falso profeta Balaam fue contratado por Balac, rey de Moab, para profetizar maldiciones sobre Israel. En el proceso, el Señor le dice que no lo hiciera, pero Balaam quería quedar bien con ambos lados. El tipo quería salirse con la suya y encontrar su propio beneficio. Y aunque es cierto que él no maldijo a Israel con su boca, también es cierto que manipuló a los israelitas para que se maldijeran a sí mismos cuando los tentó a pecar. Por eso Judas 11, capítulo 1, obvio, un capítulo, verso 11, identifica a esa acción como el error de Balaam. Y dice que ellos se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Primera de Pedro 2:15 dice, y han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Números 31:16 dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. En Números 25, 1 y 2, se registra que fue lo que sucedió por causa de lo que hizo Balaam. Y dice allí que moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitan al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue avaricia, fornicación e idolatría, que es lo que Jesús está identificándole aquí cuando les dice que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, entonces, se infiltró en la iglesia de Pérgamo. La pregunta sería, ¿cómo sucedió? Y en Pérgamo había también un grupo
que estaban participando en los festivales paganos, estaban ofreciendo sacrificios a César porque era beneficioso para los negocios. Recuerden que mucha de esta gente que se convierte, ¿de dónde salió? Del paganismo. Los gentiles habían venido del paganismo. Los judíos habían venido del judaísmo. Por lo tanto, había una tensión continua con las tradiciones, costumbres y el paganismo que muchos de estos gentiles todavía practicaban en su proceso de conocer la obra completa de Jesucristo. El Señor les dice, esta gente que tienes allí están reteniendo la doctrina de Balaam. En la práctica religiosa, ¿qué es lo que sucede? Es que el fin justifica los medios. Por lo tanto, se emplea cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de traición. Recuerden que ellos no solo estaban combatiendo con el poder político, estaban combatiendo también ¿con qué? Con el poder religioso. Por lo tanto, eran dos poderes que continuamente estaban encontrados allí. La tentación de aliarse con el Estado para no sufrir persecución y la presión de ceder ante los religiosos para tener beneficios de esa actuación religiosa, ya sea por medio de la adoración a los ídolos o por el fraude que cometían al tomar a los ingenuos, a los ignorantes y tomar ventaja de ellos en la práctica de los cultos religiosos. La religión es así, justifica los medios. Por lo tanto, usa el engaño, usa el fraude, usa la traición, la cual va a considerar necesaria si siempre y cuando se logre el fin deseado. Cuando la religión se involucra en una tolerancia permisiva con el mundo y sus formas de proceder, los resultados son predecibles. La gente vuelve a sus tendencias naturales, ¿cuáles son? De idolatría e inmoralidad. Y esto es lo que Jesús le está diciendo allí. Por lo tanto, ¿qué hace la religión? La religiosidad perpetúa y promueve la idolatría. Llámese como se llame. Idolatría a ídolos que ni ven, ni tocan, ni caminan. O idolatría al ser propio, al ser humano mismo. Idolatría al dinero. O idolatría a la familia. Idolatría a la política. O idolatría a los políticos. No importa. La religión perpetúa y promueve la idolatría. Esto es tan poderoso que cuando Pablo vio la idolatría en Atenas, los confrontó. Hechos capítulo 17, verso 22, que dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Note bien, toda la práctica que había allí, Pablo la describió como religiosidad. La religión tiende a seguir falsos dioses en lugar de someterse al único Dios verdadero que es Jesucristo. La religiosidad también permite la inmoralidad y la fornicación al no medir todo según el carácter santo de Dios y la expresión de su espíritu por medio de la vida de Cristo en nosotros. El Señor continúa identificando las deficiencias que se estaban mostrando en esta congregación y en el verso 15 le dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y le dice: la que yo aborrezco. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Obvio, eran falsos maestros que enseñaban que la gracia era una licencia para pecar. No eran cristianos confundidos, eran libertinos que se infiltraron en la iglesia e introdujeron herejías destructivas.
Esta gente prometía libertad, pero ellos mismos eran esclavos de la depravación. Y aquí es donde el nombre y el significado de sus nombres es importante. Lo vimos la semana pasada, pero se lo quiero repetir, porque aquí también se mencionan los nicolaitas como se mencionaron en la iglesia de Esmirna, con una diferencia que van a ver en un momento. El nombre de nicolaitas se deriva etimológicamente de dos palabras griegas, Nike, de donde nosotros tenemos la palabra Nike, que significa conquistar o ser victorioso, y Laos, que significa gente o pueblo. Por lo tanto, nicolaita significa los que vencen al pueblo. Es solo también otra variación de la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque el nombre de Balaam se deriva de dos palabras hebreas. Balá, que significa devorar o consumir, y Am, que significa gente o pueblo, los que devoran y consumen a las personas. La pregunta que habría que hacerle al texto es, ¿cómo esta gente conquistan y devoran al pueblo? Y la respuesta es con sus doctrinas. Jesús lo dijo. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Por eso es que la religión los usa y abusa de las personas. Se los come vivos, devorando todo lo que tienen para saciar ese insaciable apetito de enriquecimiento personal, de avance institucional, donde la institución es más importante que la persona, donde la persona existe para la preservación de la institución, y es allí donde la doctrina de Balaam, que promueve la avaricia, el compromiso con el sistema, la fornicación y la idolatría. 4 palabras claves que vimos que sucedió con Israel cuando Balaam los sedujo, cuando fue allí solicitado por Balac. La doctrina de Balaam promovía la avaricia, el compromiso con el sistema, la fornicación y la idolatría. Pero ¿qué hacían los nicolaitas? Estos promovían el libertinaje, la vida loca, la participación de la idolatría en los sistemas. Note bien, para ellos, al igual que la doctrina de Balaam, estaba bien, que es lo que Jesús le está diciendo. Están participando de comida sacrificada a los ídolos, están idolatrando, están fornicando. ¿Por qué? Porque para ellos estaba bien en participar de las fiestas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Note lo que Jesús le dice. Jesús le dice, esta doctrina de los nicolaitas, yo la aborrezco. Note bien, eso mismo Jesús se lo dice a la iglesia en Éfeso en el capítulo 2, verso 16. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso aborrecía, dijo Jesús, las obras de los nicolaitas. Sin embargo, aquí ellos en Éfeso, allí en Éfeso estaban resistiendo lo que ellos enseñaban como doctrina. No se rindieron. Jesús aborrecía las obras y la doctrina de los nicolaitas porque llevaban al pueblo a cuestionar la bondad de Dios, y sus enseñanzas los llevaba a situaciones extremadamente peligrosas. ¿Por qué? Porque participar de las fiestas a los ídolos en Pérgamo era participar de orgías, juegos peligrosos que muchas veces resultaban en muerte o serias heridas para los participantes. Así que en Éfeso los creyentes resistieron, pero en Pérgamo había un grupo que estaba ambivalente. Había un grupo que estaba reteniendo. Había un grupo que le estaba dando el oído. Había un grupo que estaba cediendo a la enseñanza. Por eso es que él les dice que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué Jesús le dice entonces a ellos? Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Veamos esto. ¿Quiénes necesitan arrepentirse? Eso es una pregunta importante. ¿Quiénes tenían que arrepentirse? Tenían que arrepentirse los nicolaitas y los que habían aceptado su doctrina destructiva. Note bien. La otra pregunta que hay que hacerle al texto es, ¿necesitaba arrepentirse toda la iglesia? No, porque no todos se habían desviado. Jesús dijo que había algunos, no todos, algunos que retenían la enseñanza de Balaam y los nicolaitas. Por lo tanto, solo aquellos que han tomado el camino equivocado necesitaban ¿qué? Cambiar de dirección. Tenían que arrepentirse, tenían que regresar. La otra pregunta que hay que hacerle al texto es, ¿y qué iba a suceder si no se arrepentían? Y el Señor nos da la respuesta. El Señor vendrá y peleará contra ellos, no contra todos. El problema no es de toda la iglesia. El problema es de quién? De algunos, de los que estaban reteniendo la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Por lo tanto, a nosotros nos hace bien identificar los dos grupos dentro de esta iglesia. Primero, estaban aquellos que no negaron el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Estos no son los mismos, son otros. Los que no negaron el nombre y los que retuvieron la fe fueron reconocidos por su fidelidad. Por lo tanto, hay un grupo que se mantuvo fiel y luego habían otros que estaban aceptando las falsas enseñanzas de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una carta para dos grupos de personas. Es una carta para dos grupos de personas. Los fieles y los insensatos. Los firmes y los extraviados. Los nicolaitas no eran parte de la iglesia, pero estaban entre la iglesia. Eran lobos vestidos de oveja. ¿Y qué le dice Jesús? Si ellos no se arrepienten, yo vendré a ellos. ¿Quiénes son ellos? Yo vendré a ti. ¿Quién es ti allí? La iglesia. ¿Para qué? Para pelear contra ellos. ¿Quiénes? Los nicolaitas y los que retienen la doctrina de Balaam. Por eso es que esto no se le puede aplicar a toda la iglesia, porque no toda la iglesia tenía ese problema. Eran estos grupos que habían dado oído a la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Por eso el verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si los débiles no cambian de dirección, Jesús iba a enfrentar a los falsos maestros que los estaban desviando. Así que, mis queridos estudiantes, Jesús no estaba hablando de juicio a toda la iglesia, sino a quien estaba confundiendo al pueblo. La pregunta era, ¿cómo va Jesús a pelear contra ellos? Él le dice, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Note bien, vendré pronto. Es la urgencia de la situación. ¿Cuál era la urgencia? Que se arrepintieran. Si no hay arrepentimiento de estos que retienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas, Jesús le dice, yo mismo voy a pelear contra ellos. ¿Qué es la imagen que se crea cuando Él dice que va a pelear contra ellos con su espada? Es una imagen de ejercer poder, autoridad sobre toda actividad perversa, sea esta del gobierno, la religión o donde quiera que el mal se está manifestando. Noten quién es el que pelea.
Él no le dijo, hagan guerra espiritual. Él le dijo, yo mismo lo voy a hacer. Yo mismo voy a pelear. ¿Por qué? Porque no es la iniciativa humana de pelear para lograr un objetivo común. Usualmente ese tipo de batallas son inefectivas y a veces contraproductivas al avance del evangelio. Jesús es el que pelea. ¿Por qué? Porque Él personifica la espada del poder de Dios. Así que, mis queridos estudiantes, los hijos y las hijas de Dios deben de mantenerse firmes en su fe en Jesucristo, en lugar de estar por ahí gritando, atando, cancelando, bajando, en versiones más modernas echando aceite sobre las ciudades, cuando en muchas ocasiones lo que todo eso provoca es un vituperio contra el evangelio. Mis amados, nosotros tenemos al vencedor. Es allí donde usted se para firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de estar luchando ineficazmente en guerras y cruzadas activistas que están llenas de ruido y furia, pero que no cambian absolutamente nada. Jesús le dice, yo mismo voy a pelear contra el mal que se está infiltrando en mi iglesia. Nuestra responsabilidad, y eso lo vamos a ver luego, de resistir las fuerzas del mal, de estar firme después que todo haya acabado, de combatir con esas huestes de maldad en lugares celestiales, tiene un objetivo preciso y común que no es estar gritando, es en obediencia a lo que Jesús ha establecido para manifestar su vida a través de nosotros. Y el verso 17 que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso en cada generación los hijos de Dios deben escuchar, oír, discernir lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Puede la doctrina de Balaam infiltrarse en la iglesia del siglo XXI? Seguro que sí. ¿Puede la doctrina de los nicolaitas infiltrarse en el siglo XXI? Por supuesto que sí. ¿Puede haber un segmento de la iglesia fiel y otro seducida que le preste el oído a falsas doctrinas y el pastor, pensando que todo el mundo esté de acuerdo, tiene allí dentro dos vertientes de enseñanza completamente diferentes? Por supuesto que sí. Por eso es que hay que mantener el oído sensitivo para lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, necesitamos tener discernimiento espiritual. Mis amados, no queremos ser engañados reteniendo doctrinas que sutilmente introducen la actividad religiosa en la iglesia. Obras que no producen vida, actividades que no transforman a nadie, activismo que desgasta el alma, pero no nutre el espíritu. Tenemos que discernir, tenemos que tener esa percepción espiritual cuando se infiltran sutilmente usando el vocabulario de la Biblia y se introducen doctrinas que desvían al pueblo del Señor. Mucha actividad, pero poca vida. Lo que queremos, mis amados, es vencer, vencer. Al que venciere todas esas tendencias, todas esas inclinaciones, todo ese deseo de parecer que está activo para llenar un vacío en su alma, pero no en obediencia a la palabra viva del Señor. Tenemos que vencer todas las tendencias de la actividad religiosa. A esa gente que vence, Jesús les dijo, hay una promesa. Y le hizo una promesa a los creyentes de Pérgamo. Y la promesa tiene dos aspectos. Número uno, le daré a comer del maná escondido. Y segundo, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
Los que rehusaron comer el pan sacrificado a los ídolos, comerían del pan de Dios, que es el maná. Note bien, el contraste es maravilloso. Algunos estaban comiendo de la mesa de los ídolos. Y Jesús le dice, al que vence eso, va a comer del maná escondido, que era una comida reservada solo para el pueblo de Dios. Cuando Israel necesitó provisión de comida, Dios fue fiel y le proveyó en sus peores momentos en el desierto, le proveyó el sustento físico que Israel necesitaba. Éxodo 36:31 lo dice así, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y el verso 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. El maná físico, ¿qué era? Era una representación tipológica del sustento espiritual que los creyentes tienen en Cristo el Señor. Por eso, para entender el maná, hay que comprender lo que Jesús dijo del maná. Jesús dijo que Él era el maná. En Juan capítulo 6, verso 31 al 35, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Como ellos estaban oyendo con su mente natural, ¿qué le dijeron? Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuestro sustento espiritual para vivir como hijos e hijas de Dios se encuentra solo en Jesucristo. Escuche bien, mis amados hermanos, los cultos, por llamarlo como le llama la mayoría, las reuniones de celebración de la iglesia no son tu sustento espiritual. Es más, tengo una noticia. Pastores, entiendan lo que les voy a decir. La predicación nuestra no es tu sustento espiritual. Las actividades de la iglesia no son tu sustento espiritual. Esos son medios que tienen que aterrizar en un fin. El fin es Jesucristo, el cual es el sustento. Si la predicación no es Jesucristo, el mensaje y el mensajero, la comida y el pan, lo que sustenta la predicación, por más elocuente que suene el mensaje, no es sustento para la vida de los santos. ¿Por qué? Porque la vida de los santos solo puede ser alimentada con el pan que descendió del cielo, que no es un pan que murió en el desierto y desapareció, es un pan que comemos todos los días porque nos ha sido dado como sustento espiritual. Nuestro pan espiritual no son vigilias y actividades. Nada malo con eso. Nada malo. El problema es el significado que se le asigna. El problema es el valor que se le añade, que no es. Y la gente cree que si lo que va a la semana o al mes por trabajo, situaciones, enfermedades, complicaciones, situaciones que se le presentan en la vida, accidentes inesperados, que si ya no se congrega 3 o 4 veces, de alguna manera su vida espiritual está débil. ¿Por qué? O Jesús nada más está en el horario de 10 a 12. O está en el horario de 2 a 4. No, nuestro sustento espiritual no viene por medio de actividades. Nuestro sustento espiritual es alguien, no son cosas. Y mis amados pastores, eso nos liberta a nosotros. Liberta la predicación. Liberta la carga que tienen los pastores de que la gente le hace creer, pastor, usted es el que me alimenta espiritualmente. No, Señor, yo sirvo la mesa y el que te alimenta es el Señor. Si la mesa está servida con pan barato, ese será el alimento. Pero si es servido con el pan que descendió del cielo, una palabra centrada, fundamentada, establecida,
construida en la verdad de Dios en Jesucristo, mis amados, tú saldrás de allí con un sentido de satisfacción, no solo en el servicio, sino todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque el que de él come no tiene hambre jamás, ni del que él bebe tiene sed jamás. Así que tú no andas por ahí mendigando mensajes espirituales para que te fortalezca. Tú andas por ahí bien comidito, bien comidito, desde por la mañana hasta por la tarde. Nadie te viene a susurrar en el oído, nadie te vende cuentos de hada. ¿Por qué? Porque te estás alimentando con el pan que descendió del cielo. Y él dice, y ese pan es de vida. Ese pan es de vida. ¿Por qué los cristianos se aborrecen? ¿Por qué se hastian? ¿Por qué se cansan de cultos, de actividades? ¿Por qué se cansan de todo? Porque ese no es el pan. Pero si fuera el pan, no se van jamás a encontrar hambrientos, porque Él es suficiente para saciarte. Por eso la religión a menudo ofrece una dieta sustituta. Una dieta sustituta, donde las personas pueden ser alimentadas con doctrinas de hombres y supuestamente exposiciones profundas de las escrituras, códigos, revelaciones, profundidades, lo que Dios me mostró y me reveló, y Jesucristo no aparece en el escenario. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Por eso es que esta comunidad se llama Transformados en Cristo. ¿Por qué? Porque si Él no es el que hace la transformación, mis queridos hermanos, por medio de su palabra viva, lo que estamos aquí es perdiendo el tiempo. En serio, estamos aquí perdiendo el tiempo. Por eso es que los hijos de Dios nunca deben conformarse con nada menos que el sustento del maná escondido, el pan de vida, la provisión dinámica de la vida de Jesucristo por su Espíritu. Y cuando tú has comido de Él, tú lo sabes. Tú lo sabes que has comido de Él. Y cuando no has comido de Él, también lo sabes. Porque es una debilidad constante. Es un sentido de hambre continuo. Es una sed que nunca se sacia. Pero cuando comes de Él, no hay hambre ni sed jamás. Por eso el cumplimiento de esta promesa de alimento, de sustento espiritual, solo se puede experimentar por aquellos que participan únicamente de Jesucristo. Note bien, ¿quién es el que lo logra participar de ese pan escondido? Los que vencen, los que no cedieron, los que no se doblegaron ante el sistema, los que disciernen lo que está pasando, que parece que es y no es. Los que resisten el compromiso con el sistema. Ellos identifican y disciernen la religión en ese contexto. Terminemos esta clase con lo siguiente. Jesús no solo le ofrece que Él sería su sustento, Él le dijo, se identifica como maná escondido. Estuvo allí en el arca, adentro, ¿recuerdan? Ahora ese maná es Él. Sino que le daría una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿De qué está hablando Jesús aquí? La piedrecita blanca con un nombre inscrito se le daba a los ganadores de las carreras deportivas en Roma. Era una piedra blanca que tenía el nombre inscrito que servía como el pase a un banquete prestigioso, al cual solo asisten los que ganaban. ¡Qué bello! ¿Se acuerdan que hay como que una fiesta más adelante en el libro? ¿Se acuerda como que hay unas celebraciones por allá y unos que están adorando por allá y unos que entran con regocijo y unos que tiran sus coronas? Solo servía para aquel que había ganado y presentaba en la puerta la piedrecita con su nombre inscrito.
Y esa piedra se le daba al ganador si completaba la carrera. No era por participar, era por ganar, era por completar la carrera. Este tipo de analogía coincide entonces con la cultura de la ciudad en Pérgamo. ¿Por qué? Porque los creyentes perseguidos, que muchos de ellos eran judíos y otros eran expaganos, gentiles, eran conscientes de esta práctica, de que habían unos banquetes súper elaborados y a quien se le daba esa piedrecita tenía el honor de participar de esos banquetes porque habían vencido en la carrera. La mayoría de los creyentes no participaban de esos juegos. ¿Por qué? Porque muchos de esos juegos incluían una dedicación a los dioses romanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo aquí? Iglesia en Pérgamo, los que no están reteniendo la doctrina de Balaán, los que no están reteniendo la doctrina de los nicolaitas, los que se están alimentando de mí, quiero que sepan que ustedes no se están perdiendo nada de lo que el mundo le está ofreciendo. No se comprometan con ese sistema que los va a llevar a idolatrar. No se comprometan con ese sistema que los va a llevar a perversiones. ¿Por qué? Porque la verdadera carrera es la carrera de perseverancia, que es solo dedicada al Dios vivo. Quien persevere en esta carrera y venza, será recibido en un banquete de honor eterno. Esta no es la carrera que adoraban al emperador. Esta es la carrera para servir al Dios vivo. ¡Qué mensaje tan hermoso para esta iglesia perseguida, bajo presión, en la ciudad de mayor presión en ese momento, donde estaban 3 de los templos más importantes, donde había una infiltración de doctrinas que se infiltraron en la enseñanza de la iglesia. Jesús se le aparece como el que los conoce, los reconoce, identifica la deficiencia y le promete lo que recibirían los que venzan hasta el final. Mis amados hermanos, qué exhortación para nosotros hoy también. Qué hermosa representación de aquellos que bajo presión no han rendido su vida a César, que bajo tentación se han sabido mantener, que han podido perseverar aún dentro de las corrientes religiosas donde todavía están. Qué hermoso testimonio tenían estos hermanos en Pérgamo, que no negaron el nombre del Señor y retuvieron la fe del Señor, aún cuando a uno de los de ellos lo mataron cruelmente. No era una ciudad donde la criminalidad estaba baja, donde la economía estaba buena, donde los políticos visitaban las iglesias para buscar su voto. Eso no existía. Eso no estaba allí. Aquí todo era contra Cristo. La persecución ya para ese momento estaba aumentando, estaba creciendo, y ellos perseveraron hasta el final. ¡Qué mensaje para la iglesia en cualquier generación! En cualquier tiempo tenemos esa promesa disponible, tenemos al que tiene la espada en su mano disponible, y se nos exhorta a que perseveremos, resistamos y no nos comprometamos ni con el sistema religioso ni con el sistema pagano del mundo. Perseveremos, porque la piedra te da entrada al banquete. Te da entrada en honor de que has vencido.